23 participantes, bien. Perfecto. Listo, doctor Germán Díaz, ya puede iniciar. Listo, muy bueno. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Dando inicio a nuestra reunión mensual del capítulo central. Pues esta noche tenemos un tema muy especial y trajimos unos conferencistas que muy amablemente participaron con nuestro capítulo, grandes colegas, grandes profesionales y por supuesto grandes amigos. Es todo un placer para mí iniciar este grupo de conferencias acerca de la enfermedad intersticial pulmonar fibrosante progresiva. Nuestro primer ponente pues, es el doctor Juan Ignacio Elsenmeyer, es neumólogo del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, maneja su consultorio de enfermedades intersticiales difusas, es docente adscrito de la UBA, jefe de trabajos prácticos de neumología de la UBA y es docente de posgrado de la carrera de especialista en neumología. Doctor Elsenmeyer, muchas gracias por la invitación y bienvenido al capítulo central de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Díaz, por la presentación. Es para mí un gran gusto estar con ustedes y para mí y para el doctor Gasser también. Hemos preparado esta conferencia en conjunto junto con Adrián. Lo hemos preparado con mucha dedicación. Es un tema que a nosotros también nos apasiona, al doctor Gasser desde las imágenes y a mí desde la clínica. Así que, bueno, estamos muy, muy agradecidos con la invitación. Tenemos muchos amigos en Colombia y, bueno, va a ser un gusto compartir la próxima hora junto a ustedes. Si le parece, ya comparto mi pantalla. Quiero saber si me escuchan y si me ven bien la pantalla. Sí, señor, está perfecto. Bueno, vamos entonces a empezar. Con este tema tan lindo de las enfermedades pulmonares fibrosantes progresivas, lo esencial desde la clínica y las imágenes. Bueno, quisimos con Adrián transmitirles que esta invitación es especial porque con Adrián somos grandes amigos. La medicina nos permitió conocernos, pero con el correr de los años hemos compartido, nuestras familias se han hecho muy amigas, hemos compartido muchas cosas, hemos dado conferencias, como ven acá, en conjunto. Hemos, por ejemplo, practicado el deporte del remo en la bonita provincia de Corrientes, en Argentina, en el litoral argentino, que es muy lindo. Hemos grabado cursos online en estudios de cinematográficos, por decirlo de alguna manera, pero nunca habíamos dado una conferencia por Zoom, cada uno desde su lugar. Así que, sobre todo conferencias en conjunto como la que estamos dando ahora. Así que esta es nuestra primera experiencia. Y bueno, le hemos puesto todo nuestro empeño. Lo que siempre pensamos cuando hablamos de enfermedades pulmonares intersticiales es que nos gustaría volver el tiempo atrás. Nos gustaría tener la máquina del tiempo, como acá en Volver al Futuro, y poder viajar al pasado. Porque la realidad es que casi siempre llegamos tarde, llegamos y vemos el fin de la película cuando vemos a nuestros pacientes con fibrosis pulmonar. Y nos gustaría encontrar y que nuestros pacientes nos consulten o poder ir a buscarlos nosotros en el principio de la película, de la fibrosis, y no a último momento. Fíjense, acá les traje 2 o 3 casitos rápidos. Este es el señor Francisco, es un señor de 79 años, paciente nuestro, que tenía una fibrosis pulmonar secundaria a una neumonía por hipersensibilidad, una alveolitis alérgica intrínseca, fibrótica crónica, y le dimos tratamiento de esteroide, le dimos tratamiento de inmunosupresor, y el señor
hizo un curso acelerado de la enfermedad, terminó finalmente haciendo una exacerbación y muriéndose. El mismo fin de semana que este otro paciente, Osvaldo, 67 años, con diagnóstico de una neumonitis por hipersensibilidad, con una neumonía intersticial no específica, una NSP fibrosante idiopática por biopsia quirúrgica, por videotoroscopía, que también recibió múltiples tratamientos inmunosupresores, corticoides, ateoprina, rituximab, hizo una fase acelerada de la enfermedad y se murió con una exacerbación el mismo fin de semana que el paciente anterior. Igual, fíjense, igual que esta señora, Celina, 66 años, artritis reumatoidea, fibrosis pulmonar tipo VIP, múltiples tratamientos inmunosupresores, corticoides, ateoprina, ciclofosfamida, hizo también una muy mala evolución. De alguna manera irónico y tragicómico es que los 3 pacientes murieron el mismo fin de semana, en un fin de semana muy difícil para nosotros como cuerpo médico de atención. Entonces nos parece que de alguna manera no estamos pudiendo lograr en muchos casos llegar con intervenciones a tiempo para poder tratar mejor, diagnosticar más precozmente y tratar mejor a nuestros pacientes. Ustedes conocen las intersticiopatías, no me voy a detener en esto, la fibrosis pulmonar idiopática, que a su vez se engloba dentro de una familia más grande de las neumonías intersticiales idiopáticas, que a su vez pertenecen a la familia grande de las intersticiopatías, donde tenemos la neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, las fibrosis pulmonares asociadas a enfermedad del colágeno, toxicidad por drogas, coniosis, un grupo de inclasificables, etc. Pero cuando uno empieza a querer ir un poco al pasado y a buscar la enfermedad un poco más subclínica, estamos empezando a reconocer algunas lesiones que se han dado a llamar ILAs por sus siglas en inglés, que Interstitial Lung Abnormalities, que en realidad son anormalidades intersticiales pulmonares, que a su vez, de todo el grupo grande de pacientes con ILAs, hay un grupo que tiene ILAs progresivas que posteriormente dan lugar a las fibrosis progresivas y a la fibrosis pulmonar idiopática. Y si de este tema hablamos, es el inglés, el profesor Gisli Jenkins de Nottingham, que viene investigando en este tema desde hace un tiempo largo, y él viene hablando desde hace un tiempo largo de los pasos que necesitaríamos para curar la fibrosis pulmonar. Y lo que el doctor Gisli Jenkins propone, y en esta editorial es una editorial muy interesante que se las recomiendo, los 3 pasos propone para llegar antes. Y fundamentalmente tendríamos o deberíamos aprender a identificar lesiones precursoras en etapa subclínica o presintomática. Serán las ILAs, veremos. Luego deberíamos detectar cuáles de todas estas progresan, para posteriormente, en todo caso, intentar implementar un screening, que después luego veremos a quién screenearemos, cuándo y con qué frecuencia. Y en relación a estas anormalidades intersticiales y a la prevalencia de estas anormalidades intersticiales en grandes cohortes de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y con fibrosis pulmonar familiar, se han publicado recientemente 3 estudios muy interesantes. Uno es este, de la doctora Salisbury, que lo publicó en conjunto con el grupo de Nashville. Otro es este otro grupo de Gary Haringate del Brigham de Boston. Y un tercero es este estudio de Susan Mattei, en donde hay superposición parcial con el grupo de Nashville. Y lo que encuentran estos 3 estudios, en los cuales no me voy a detener, pero que se los recomiendo que los lean con atención, encuentran, cuando hacen seguimiento, cuando van a buscar específicamente en las cohortes de familiares de primer grado de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y en familiares de pacientes, por supuesto, con fibrosis pulmonar familiar, encuentran que la prevalencia de estas anormalidades pulmonares intersticiales en los familiares de primer grado es muy alta y varía entre un 20 y un 30 o 35% de acuerdo a la cohorte. Con lo cual, si uno va a buscar específicamente la enfermedad en estos subgrupos de pacientes, nos encontramos que los familiares hacen enfermedad intersticial y que muchos de ellos progresan. Entonces, bueno, si estamos hablando de estas lesiones precursoras, si estamos hablando de ir a buscar la enfermedad de manera temprana, estas anormalidades intersticiales, lo que yo le quiero preguntar a mi colega y amigo Adrián, como radiólogo,
es que nos muestre un poquito de qué tipo de lesiones estamos hablando, qué son estas anormalidades intersticiales. Así que, Adrián, voy a dejar de compartir y te voy a pasar la posta, amigo. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Recibo la posta. Y de acá, lo primero que tengo que aclarar es que antes de hablar propiamente de las anormalidades intersticiales como potenciales hallazgos patológicos, tenemos que entender que estamos hablando muchas veces de pacientes un poco más entrados en edad, más viejos, y que también ocurren cambios de envejecimiento normal en el pulmón, como en la piel. Entonces, u otros órganos. Entonces, digamos que el pulmón va adquiriendo cicatrices, de los cuales son a veces cambios intersticiales, que son inherentes al envejecimiento y no a la patología. Y ahí está la cuestión donde tenemos que andar ahondando y tratar de desentramar para poder entender un poco más, y en la cual estamos avanzando en los últimos tiempos. Y creo, sobre todo, más con lo que estuvo mostrando el doctor Engelmeyer, de la mano de la genética, con las alteraciones genéticas MUC5B, alteraciones teloméricas y probablemente algunos biomarcadores. Así que la idea es ahora hablar primariamente un poquito de envejecimiento pulmonar no patológico en pacientes asintomáticos y aquellos que son hallazgos potencialmente patológicos y que nos van a hacer la idea de que son potencialmente progresivas, ¿sí? Las siglas. Pero para primero poder entender las siglas tenemos que ir hacia el año 2009, más o menos, donde empezaron las primeras descripciones del pulmón normal senescente. Fíjense, en el año 2009 este estudio comparó alrededor de 60 tomografías y como pueden ver, compararon el pulmón de pacientes mayores a 75 años versus a pacientes menores a 55 años, y sobre todo lo que pueden observar es que los mayores, el grupo mayor a 75 años, tenían mayor prevalencia de hallazgos vinculados a enfermedad o a hallazgos intersticiales que nosotros ligamos a las enfermedades intersticiales. Un patrón reticular en el 60% de ese grupo. Quistes, la presencia de quistes, no de panelización, sino de quistes, y la dilatación bronquial. Entonces fíjense que ya tiene ciertas características el pulmón, digamos, del paciente viejo versus el paciente joven, un poco distinto, que hay que empezar a saber interpretar y separar y ver cuál es el potencialmente patológico. Y eso va a ser un dato que no va a estar aislado solo la radiología. Siempre lo vamos a tener que correlacionar con el contexto clínico del paciente. ¿Qué demostró este estudio? Que los hallazgos principales fue que la extensión era limitada, de patrón reticular, subpleural, basal predominantemente y bilateral. Es donde comienzan las enfermedades intersticiales en sus primeros estadios, sobre todo las que son similares a la FPI. ¿Sí? Y encima estos hallazgos fueron frecuentes y sobre todo en personas mayores a 75 años. Fíjense, estos son dos ejemplos míos de la práctica diaria. Pueden ver en la base pulmonar izquierda, reticulación fina subpleural del lóbulo inferior izquierdo, con algo de opacidades finas en vidrio esmerilado. Este es otro paciente que son un control por cáncer de colon. Fíjense cómo tienen algunas reticulaciones subpleurales en el segmento medial basal del lóbulo inferior derecho o en la periferia del segmento lateral. Algunas reticulaciones finas. Estos pueden ser hallazgos normales, pueden ser hallazgos potencialmente patológicos. Es muy difícil con estas tomografías solamente. Entonces, lo que sí estamos seguros hasta el momento, es que hay un envejecimiento normal que podemos caracterizar bien. Es aquel que encontramos generalmente en los vértices pulmonares, las famosas cicatrices pleuroparenquimatosas biapicales,
o tractos densos intersticiales, ¿sí? Por las repeticiones de infecciones, o pueden ser secuelas de infecciones tuberculosas, por ejemplo. Y la otra, muy frecuente de ver en pacientes adultos mayores que ya tienen signos de artrosis y degenerativos con producción de osteofitosis en la columna, como pueden verse en esta reconstrucción sagital de la columna dorsal, con puentes osteofitarios, fíjense cómo se ve bien el osteofito en el axial, eso produce irritación mecánica, por cizallamiento del pulmón adyacente, y a lo largo va produciendo cambios intersticiales con fibrosis y bronquiectasias por tracción. ¿Es esto patológico? De ninguna manera. Cuando hay muchas osteofitosis marginales que predominantemente están del lado derecho de la columna, porque del izquierdo la aorta no permite su formación por el latido, van a haber estos cambios intersticiales bastante seguidos en personas mayores, y presten atención y los van a poder observar. Y son cambios relacionados a la edad y no a enfermedad intersticial. Más o menos, viendo cuál es el pulmón normal que podemos obtener o visualizar en un paciente mayor, nos volcamos ahora sí de lleno al concepto de enfermedad de anormalidades intersticiales pulmonares. Tiene algunos, la definición todavía no es perfecta, pero bueno, es una evaluación visual, cualitativa, y eso tiene sus limitaciones en cuanto al capa de coincidencia con otros colegas. Pero fíjense la definición, habla de cambios intersticiales no asociados al decúbito, vamos a ver ejemplos, que afecten más del 5% de cualquier zona pulmonar, y se caracteriza principalmente por reticulaciones, opacidades en vidrio esmerilado, describen nódulos centrolobulares en vidrio esmerilado, quistes, bronquiectasias por tracción o panalización. Fíjense que he remarcado en amarillo reticulación, bronquiectasias por tracción o panalización. ¿Por qué? Porque para mí son los signos más importantes. Esos son los que no tenemos que perder de vista. Entonces, la cuestión es, con lo que fuimos aprendiendo hasta acá, vamos viendo que podemos ir diferenciando según qué signos de los que nombré vamos encontrando, podemos, digamos, predecir, al menos con mayor o menor certeza, cuáles son las potencialmente progresivas y cuáles no. Primero, clasificando las anormalidades intersticiales pulmonares con características fibróticas, separándolas de aquellas que no tienen características fibróticas. ¿Y qué sabemos hasta ahora de esto? Sabemos que hay rasgos o signos fibróticos que no tienen otra, digamos, que no aparecen por otra patología que fibrosis, panalización, bronquiectasias por tracción y la pérdida secundaria de volumen pulmonar por estos hallazgos, ¿sí? Y pongo en blanco la reticulación porque depende si es una reticulación irregular en zona de fibrosis, o también puede ser una reticulación, por ejemplo, de edema de pulmón. Entonces puede estar del lado de los mecanismos o de los signos de procesos inflamatorios que indican la fisiopatología inflamatoria de lo que estamos viendo, ¿sí? Pero lo que quiero que ustedes recuerden es que si uno tiene bronquiectasias por tracción, panalización y reticulación irregular, como vamos a ver en algunos ejemplos, con traducción secundaria en pérdida de volúmenes pulmonares, eso es inequívocamente fibrosis. Y si hay fibrosis, ese es el que no tenemos que perder de vista. Les presento un caso de un paciente de 82 años, extabaquista. El extabaquista se los remarco, ¿por qué? Porque es un factor de riesgo para estas enfermedades. Fíjense de vuelta, me piden la orden por diagnóstico cáncer de colon. Opacidades reticulares subpleurales bilaterales a predominio de las bases, algo irregulares estas reticulaciones, y algunas imágenes quísticas subpleurales, o sea, tenemos algunas, ahí pueden observar imágenes quísticas subpleurales, bronquiolectasias por tracción y reticulación irregular.
signos inequívocos de fibrosis. Les presento a las anormalidades intersticiales de características fibróticas. Luego de haber descrito estas anormalidades, se empezaron a estudiar retrospectivamente las grandes cohortes que tienen muchos pacientes, las cohortes de POC, de screening de cáncer de pulmón, como el National Lung Screening Trial de Estados Unidos, que aprobó el screening de cáncer de pulmón, con más de 50.000 pacientes, y vieron que esta prevalencia no es menor, va del 7 al 10%, o sea que de 1.000 pacientes 100 pueden tenerlo. ¿Y qué vieron? Que también podían clasificarlas en fibróticas y no fibróticas. Y fíjense, lo más importante del mensaje es que más o menos rondan entre la prevalencia alrededor del 9% en la cohorte del NLST, pero fíjense esto, las no fibróticas pueden mejorar hasta la mitad de los casos y pueden progresar hasta en el 10% de los casos, pero las hilas fibróticas no mejoran. Y no obstante que no mejoran, hasta el 36% de los casos progresan y empeoran. Entonces, el mensaje es, la hila fibrótica no mejora y el 37% de esas progresa. O sea, que 4 de cada 10 no tenemos que perder la vista porque son enfermedades fibrosantes progresivas que estamos encontrando temprano, ahí yéndolas a buscar al tiempo, como mostraba el doctor Engelmeyer. Fíjense en la corte de Framingham, seguimiento a 6 años con tomografías, fíjense que definieron que hasta más de la mitad tiene una probable progresión definida en el 21%, algunas estables y otras pocas mejoraron. Entonces, más datos concretos. Sabemos que las hilas progresivas fibróticas tienen mayor caída con FBC. Fíjense que los pacientes con hila disminuyen 35 mililitros al año su FBC y las hilas que no progresan 40, pero las progresivas 64 mililitros anuales, lo que indica que tienen menor sobrevida. Son datos demostrados por estos estudios. Entonces, sabemos que las hilas son más frecuentes en pacientes añosos, tienen mayor reducción de la función pulmonar, tienen mayor prevalencia de síntomas, pero el 20%, menos del 20% los reportan, tienen menor tolerancia al ejercicio y mayor mortalidad. Entonces, son aquellas que no tenemos que dejar pasar. Las reticulaciones irregulares subpleurales con algunas bronquiolectasias por tracción, y si hay imágenes quísticas subpleurales que simulen una panelización incipiente, ni que hablar. Pero antes de tirarse la pileta y tener un fail, hay que tener algunos recaudos, sobre todo en pacientes añosos que pueden tener patología congestiva, cardíaca. Hay que valorar pacientes cuando encontramos alguna vidrio esmerilado, reticulación fina, sobre todo si es bilateral y subpleural, con cortes en decúbito ventral, para poder despejar el gradiente de la sangre y ver bien esas zonas y no estar sobreinformando o sobreestimando hallazgos que en realidad tienen que ver con la gravedad y la sangre. Entonces, como mensaje de hilas, Juan, no dejes al libre albedrío las hilas fibróticas, las que tienen bronquiectasias por tracción, las que tienen mucha reticulación irregular con distorsión de la arquitectura normal, y sobre todo si tiene quistes subpleurales, y ni que hablar en pacientes ex-tabaquistas mayores a 65 años. Y si hay algún colega radiólogo que me está escuchando, cuando hacemos estudios, por otro motivo que no sea estudio del pulmón e enfermedades intersticiales específicamente, fíjense, en este estudio se detectaron en 781 pacientes que se estudiaban por screening de cáncer de pulmón, se detectó hila en el 8% de los casos. Bueno, se reportaron solo en el 64%. O sea que estamos dejando de avisarle a los médicos que sus pacientes tienen una enfermedad potencialmente fibrosante progresiva. Así que, estimados colegas radiólogos, su prioridad va a decir mucho sobre ustedes. Juan,
volvemos del pasado a tratar ahora de agarrar a las patologías como la mayoría nos están llegando, así que volvemos hacia el presente. Bueno, vamos entonces a compartir. Volvemos al presente, Adrián, exactamente, y la verdad que el presente no nos trata muy bien, ¿no? Porque el presente es justamente muchas veces llegar tarde o muchas veces llegar con una enfermedad fibrosante en una etapa en donde al paciente tenemos para ofrecerle cuidados paliativos y oxigenoterapia, lamentablemente. Pero bueno, ese es el camino que nos toca recorrer a todo el equipo multidisciplinario que diagnostica y que trata estas enfermedades. Entonces, si hablamos del presente, hablamos un poco de diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos las enfermedades fibrosantes en general, pulmonar? Bueno, ustedes conocen que nos valemos de una serie de pilares, fundamentalmente la clínica, la tomografía, la serología y a veces otros métodos complementarios como el lavado bronquial alveolar. El consultorio de enfermedades intersticiales, nuestro trabajo es un trabajo detectivesco muchas veces. Tenemos en cuenta el contexto clínico, los antecedentes de exposiciones, trabajamos codo a codo con los especialistas en patología ocupacional. Acá la doctora Capone en Argentina nos da una mano enorme con esto y otros especialistas en medicina ocupacional. Vemos todos los fármacos que han recibido nuestros pacientes y que reciben nuestros pacientes. Buscamos junto con reumatología al examen físico estigmas de enfermedad autoinmune, y nunca debemos olvidar a la auscultación la presencia de rales crepitantes tipo velcro, que tan fuertemente se asocia con la presencia de enfermedad intersticial fibrosante. Después veremos cuál, si es idiopática o si es otra. Bueno, de esto no voy a hablar mayormente porque los radiólogos están en el centro del diagnóstico de las enfermedades intersticiales fibrosantes. Es muy importante, como ya va a hablar Adrián, que ustedes le pidan a su radiólogo. No todos ustedes tienen por ahí la posibilidad de tener un radiólogo especializado en tórax, acá en Argentina tampoco, por supuesto, pero hay que pedirle al radiólogo que informe de acuerdo al consenso de los patrones de UIP definitiva, probable, indeterminado, diagnóstico alternativo. Pedimos siempre la serología para, junto con los datos del examen físico, intentar descartar patología autoinmunitaria, y como dijimos, muchas veces recurrimos a la broncoscopía con el lavado bronquial alveolar para ver la celularidad, para que nos ayuda en el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad y también para descartar otras enfermedades, otras entidades, nosotros como neumonólogos y como clínicos, que muchas veces simulan la presencia de patología intersticial, como neoplasias, infecciones, etc. Hemorragia alveolar. Y tras reunirnos con Adrián, con el radiólogo, tras reunirnos con los reumatólogos, con los patólogos en caso de que haya biopsia de pulmón, y con todo el equipo, con los médicos del trabajo, etc., vamos a ponernos de acuerdo y decir, bueno, tenemos un diagnóstico con un grado de confidencia mayor al 90%, hablamos de que tenemos un diagnóstico establecido. Cuando el grado de confidencia es menor y está entre el 90 y el 50%, hablamos de un diagnóstico provisional, esto que en la literatura de habla inglesa hablan del working diagnosis, que es traducido a nuestra lengua es un diagnóstico provisional, que puede ser de alta o de baja certeza. De alta si está entre el 70 y el 90%, y de baja confianza si está entre el 50 y el 70%, y aquellas veces, que no son pocas, en las cuales tenemos menos de un 50% de confianza en nuestro diagnóstico, hablamos de que estamos frente a una patología intersticial inclasificable, que, como dije, no es un problema menor. En el Hospital de Clínicas, la última vez que revisamos este tema, tenemos casi 1 de cada 5 de nuestros pacientes con patología inclasificable, exactamente era casi el 18%. Entonces, como dijimos,
luego de la discusión multidisciplinaria vamos a tener un diagnóstico definitivo, provisional o inclasificable. De ser necesario vamos a recurrir a la broncoscopía con lavado bronquialovelar y eventualmente una biopsia quirúrgica, en el caso que lo podamos realizar y que no esté contraindicada. Y de esta manera vamos a definir un tratamiento o eventualmente una conducta expectante en caso de que estemos ante la situación de una enfermedad no progresiva o que eventualmente hubiera alguna contraindicación para el tratamiento. Ya sea una o la otra posibilidad, luego vamos a seguir de cerca al paciente para detectar progresión, que lo vamos a hacer por la clínica, la función pulmonar y la tomografía, como vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, y vamos a ver si estamos en presencia de un paciente con patología intersticial fibrosante progresiva o no progresiva, siempre reevaluando eventualmente con nuevos datos que puedan aparecer con el comité multidisciplinario. Pero como dijimos recién, lo que nos convoca hoy, lo que ustedes nos pidieron que nos refiramos hoy, es exactamente y evidentemente los progresores, la patología intersticial fibrosante progresiva. Entonces, sabemos que hay un grupo de pacientes que comparten síntomas progresivos, comparten deterioro progresivo de la función pulmonar y comparten progresión de esos hallazgos fibrosantes en las imágenes pulmonares. Entonces decimos, bueno, ¿cómo definimos progresión? ¿Existen valores de corte en la práctica clínica para poder decir, bueno, este paciente está progresando o esta paciente no está progresando? Bueno, no hay consenso. Se han publicado varios documentos en los últimos 3 o 4 años al respecto. Y por lo general, la mayoría de los documentos coinciden en que en un periodo de 2 años, de 24 meses, una caída de la capacidad vital forzada mayor o igual al 10%, o una caída de la capacidad de difusión de monóxido de carbono mayor o igual al 15%, o una caída entre el 5 y el 10% de la capacidad vital forzada, pero con empeoramiento de los síntomas o de la tomografía, y por último, un empeoramiento de los síntomas y de la tomografía, podemos decir que ese paciente está teniendo una enfermedad intersticial pulmonar fibrosante progresiva. Pero además, para decir que estamos en presencia de una enfermedad intersticial fibrosante progresiva, el paciente debe haber recibido el tratamiento estándar para esa fibrosis pulmonar, que por lo general, sacando por supuesto la fibrosis pulmonar idiopática, que no entraría dentro de este grupo porque es así, es una entidad específica, por lo general estos pacientes con enfermedad intersticial fibrosante progresiva son tratados, como le mostré en los 3 casos al inicio, con una combinación de inmunosupresores. Básicamente, corticoides menos ahorradores de corticoides, una combinación que incluye generalmente o acetoprina o el micofenolato mofetil, o usamos muchas veces de rescate del rituximab y otros medicamentos que, ustedes saben, cuentan con poco aval de la evidencia, salvo en el caso específicamente de esclerodermia, pero después para otras enfermedades del tejido conectivo, para las neumonitis por hipersensibilidad, para la asconiosis, para toxicidad por drogas, etc., no hay ensayos clínicos que avalen el uso. Sin embargo, las usamos hace años y hay pacientes que responden muy bien y otros que no. Pero claro, ustedes estarán pensando, bueno, si el problema es que hay un subgrupo que progresa a pesar del tratamiento, ¿contamos con herramientas para predecir o por lo menos para poder evaluar de antemano si tienen mayor o menor riesgo de progresar ese paciente o esa paciente en particular? Bueno, ya lo dijo Niels Bohr, uno de los físicos más importantes del siglo XX. Si no hubiera existido Albert Einstein, probablemente él hubiera sido el más importante, pero una de las mentes brillantes del siglo pasado ya dijo que es difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no contamos con herramientas que nos permitan cuantificar o predecir riesgo de progresión de una fibrosis pulmonar dada, que tenemos ante nosotros en un determinado momento.
Entonces, nuestra única forma, hoy por hoy, es la reevaluación clínica permanente, las imágenes junto con el radiólogo y la función pulmonar. Como vimos recién, capacidad vital forzada fundamentalmente y capacidad de difusión de monóxido de carbono. Estos son los tres pilares, la progresión de los síntomas, de las imágenes y de la función pulmonar, que nos van a marcar progresión. En un futuro, y recién Adrián lo mencionó también, en un futuro probablemente los elementos de la genética, ya contamos con evidencia del MUC5B, por ejemplo, o de los acortamientos teloméricos, más algunos biomarcadores que están en desarrollo y que son prometedores, vendrán a nuestro auxilio y nos permitirán cuantificar riesgo de progresión con mayor certeza. Pero de momento, clínica, función pulmonar e imágenes. Y si hablamos de imágenes, acá viene el doctor Grasser a ayudarnos y a mostrarnos cómo progresan estas fibrosis pulmonares en las imágenes. Adrián, dejo de compartir y adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan. Primero pido disculpas por el ruido antes, no me di cuenta que el micrófono rozaba con la camisa, así que espero que ahora se me escuche bien. Entonces, claro, ahora las imágenes tienen un rol dentro de todo este camino que estuvo contando Juan. ¿Y cuál es, digamos, nuevamente, dentro de este subgrupo de enfermedades fibrosantes progresivas, porque no estamos hablando de una sola patología, nuevamente voy a insistir que nosotros tenemos un rol doble. Uno, separar de vuelta conceptualmente fibrosis de inflamación, porque eso puede dividir el camino, como vamos a ver, y después, en términos de enfermedad fibrosante progresiva, ¿qué vamos a tratar de hacer? Documentar la progresión imagenológica. Recuerden, y lo vuelvo a repetir, los signos de fibrosis inequívocos en enfermedades fibrosantes, sobre todo las progresivas, son la paralización, las bronquiectasias por tracción, en ese orden, la pérdida de volúmenes pulmonares, e insisto con la reticulación, que hay que tener cuidado y familiarizarse un poco con la visualización, porque hay distintos tipos de reticulación. Pero una vez que están familiarizados con la fibrosis, la van a poder identificar rápidamente. No es lo mismo una reticulación fina, regular, en lóbulos superiores que marcan los septos interlobulares, como es el del edema agudo del pulmón, que esta reticulación irregular que distorsiona la arquitectura pulmonar. Fíjense estos signos inequívocos de fibrosis. Acá parece haber vidrio esmerilado, pero está rodeado de bronquiectasias por tracción, todas agrupadas, que cuando uno mira este corte en el sagital, lo único que ve es una gran pérdida de volumen de los lóbulos que están afectados por dicha fibrosis. Fíjense la cisura mayor, cómo está retraída hacia abajo y atrás, porque todo lo que se ve es fibrosis, pérdida de volumen. Intenten y ensayen mirar eso. Entonces, bronquiectasias por tracción, panalización, fíjense nuevamente en esta zona, pulmón normal y pulmón con algo de bronquiectasias por tracción, reticulación, pero sobre todo las bronquiectasias agrupadas con distorsión. Esos son signos inequívocos de fibrosis. Entonces, lo que vamos a tener que separar muchas veces es el vidrio esmerilado, que traduce inflamación, ocupación alveolar, engrosamiento de septos por un mecanismo fisiopatológico inflamatorio, de un vidrio esmerilado secundario a la pérdida del volumen de aire que hay en esa zona por la fibrosis. Recuerden que el vidrio esmerilado no es más que el aumento de la atenuación del pulmón, que puede estar traducido por llenado del alvéolo, o por pérdida de aire, o por aposición de tejido fibroso que está por debajo del límite de resolución de la tomografía. Entonces, más allá del gris que veamos, tenemos que analizar si hay engrosamiento septal irregular, si hay bronquiectasias por tracción cercana, si hay paralización.
porque el virus esmerilado también nos puede estar traduciendo fibrosis. Y eso, a la hora de hablar con el equipo multidisciplinario, sobre todo en enfermedades progresantes, fibrosantes progresivas, es muy importante porque tienen distinto target terapéutico. Les presento un caso, artritis reumatoide que tiene varios años de evolución, que tiene muchas características fibróticas, con reticulación, con bronquiectasias por tracción, como podemos ver en el lóbulo superior izquierdo, áreas de panalización en el sector anterior, en la base, en el sector apical del lóbulo inferior derecho, pero si miran el lóbulo superior derecho, tiene virus esmerilado de tipo algodonoso, sin distorsión, sin reticulación, sobreagregado a un patrón fibroso de fondo. Este era un paciente con una reacción secundaria a drogas, entonces tenía el componente fibroso e inflamatorio al mismo tiempo. Fue primeramente, digamos, pensado como una exacerbación aguda, pero después se lo pudo ligar a un tratamiento. Entonces, lo que fuimos aprendiendo los radiólogos desde el 2007 y más ahora en los últimos 2 o 3 años con esto de las enfermedades fibrosantes progresivas, es que llega un momento que, como le digo yo me hago el superhéroe y digo, bueno, ya no me importa el diagnóstico, porque lo único que veo es fibrosis y veo 2 o 3 tomografías seguidas y está progresando. Y no hay otra cosa que fibrosis. No hay consolidaciones, no hay virus esmerilado de características inflamatorias, no hay opacidades nodulillares en virus esmerilados centroacinales, no hay nada. Hay reticulación, bronquiectasia por tracción y panalización. Entonces, en ese momento, me saco la camisa y digo, miren, no sé qué tiene, pero el diagnóstico casi que ni me importa. Digo casi porque en sí realmente todavía necesitamos tratar de saber de qué patología se trata cuando estamos en la investigación, porque obviamente todavía hay tratamientos personalizados para cada tipo de patología, sobre todo si son secundarias al tejido conectivo, etcétera, etcétera. Entonces, como mostró Juan, también hay criterios radiológicos para predecir o para decir progresión. Ahora, ¿cuáles tenemos como criterios hoy en día? Y los que fueron utilizados como criterios de inclusión dentro de los ensayos clínicos que demostraron la utilidad de algunos antifibróticos. La enfermedad los pacientes que entraron a estos ensayos tenían una extensión mayor al 10% de fibrosis y créanme que eso es muy poco. Uno ve poca alteración intersticial, sobre todo reticular, algunas bronquiectasias por tracción, panalización. Pero también entraron opacidades en virus esmerilado, o peribroncovasculares, con atenuación del mosaico, características que hacen asemejar a las NSIP idiopáticas o la neumonitis por hipersensibilidad, pero con características que tengan fibrosis, no eran puramente inflamatorias, ¿sí? Lo que quedaba excluido era la consolidación generalizada y las fibrosis masivas de la silicosis. Fíjense, cuando hablamos de enfermedad fibrosante progresiva, por ejemplo, les puedo presentar esta esclerodermia, que tiene un patrón NSIP mixto, con mucho virus esmerilado de características inflamatorias en zonas donde no hay distorsión, pero ya con bronquiectasias por tracción y reticulación en la base derecha, en el año 2013. Nótese la dilatación del esófago, características bastante frecuentes de ver en esclerodermia. Fíjense cómo esta enfermedad, digamos entre comillas, inflamatoria de principio, en el año 2014 a la derecha, va progresando hacia la presencia de más bronquiectasias por tracción y mayormente panalización, o sea, se convirtió a una enfermedad con características marcadamente fibróticas que progresan durante el tiempo. O hablando de fibrosis pulmonar idiopática, fíjense cómo empieza con reticulación subpleural, algunas bronquiolectasias por tracción que al año se evidencian más acentuadamente, y 2 años más tarde empezamos a notar panalización. Esto es un paciente en el seguimiento a 4 años.
Fíjense, el mismo paciente, como el área que les mostré antes, con reticulación y vidrio esmerilado, desarrolla algunas bronquiolectasias por tracción, y al año siguiente desarrolla bronquiectasias manifiestas paralelas a la prueba. Signos inequívocos de fibrosis desde el comienzo y con progresión documentada por las imágenes seriadas. Un paciente de hace poquito, fíjense, en el año 2007, lo fui a buscar para atrás, tenía muy poca reticulación periférica, algunas áreas, este era un paciente con artritis reumatoide, algunas áreas de reticulación y vidrio esmerilado secundario a la fibrosis. Nótese bien la demarcación del lobulillo pulmonar secundario con el bronquiolo central dilatado, que hay más retracción del lobulillo pulmonar con mayor engrosamiento de septos, mayor bronquiolectasia, y cómo empeoró en el año 2020. No solo esa zona se hizo más grande, sino que incrementó mucho la reticulación periférica y subpleural con algunas bronquiolectasias en comparación con los estudios anteriores. El mismo paciente, le muestro la base pulmonar izquierda, puede notar del 2017 al 2020, a pesar del tratamiento, pueden ver cómo está progresando su componente fibrosante pulmonar. Entonces, uno en estos casos es donde se plantea que el comportamiento es similar a las otras enfermedades fibrosantes, tal como comentó Juan Ignacio. Entonces, como resumen, tenemos que identificar los signos fibróticos, separar o tratar de separar de los inflamatorios, porque son de distinto target terapéutico, y después tratar de predecir lo antes posible la progresión. Y ahí es donde nosotros, como humanos solamente, somos bastante lentos. Entonces, yo creo que en un futuro cercano, y sobre todo con el rápido avance de la inteligencia artificial y software automatizados de cuantificación que van a poder cuantificar la progresión en forma mucho más específica y sensible, en menor tiempo de observación, van a poder determinar progresión, esa simbiosis, ese centauro máquina-humano, va a ser una herramienta en conjunto con la genética y los biomarcadores en poder identificar rápidamente esas hilas fibróticas que van a progresar o pacientes con fibrosis establecida que van a ser progresores en un futuro. Entonces, como resumen, el radiólogo ayuda en la toma de decisiones. Prácticamente en enfermedades intersticiales muy pocas veces hace diagnóstico, sino que ayuda en la toma de decisiones. ¿Es fibrótica, no es fibrótica? ¿Es una UIP? ¿Es una probable UIP indeterminada? ¿Algún diagnóstico alternativo de vez en cuando? ¿Sí? Y le ayudamos. Miren, es fibrótica, progresó, tengan cuidado. Y ayudamos a dividir las aguas en cuanto a eso. ¿Tratamiento antifibrótico tiene lugar o no tiene lugar? ¿Tratamiento antiinflamatorio tiene o no tiene target? Así que ahí es donde le dejo la duda al doctor Engelmayer para que siga con su exposición final. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Me dejaste pensando con lo de Centauro, del ajedrez Centauro también, ¿no? Que es la combinación hombre-máquina imbatible al ajedrez. Creo que por ahí viene la cosa, muy buena metáfora. Entonces, una vez que vemos que Adrián y que los radiólogos nos han ayudado a dividir las aguas, vamos a meternos un poquito, y ya para terminar, en honor al tiempo, para ajustarnos al tiempo, con la última parte, cómo las tratamos a estas enfermedades fibrosantes progresivas. Y bueno, ahora los siguientes 2 o 3 slides, yo los vengo mostrando ya desde hace unos 3 años, y cuando hablábamos de que existía en aquel momento justificación para construir y diseñar ensayos clínicos para probar justamente los antifibróticos en la enfermedad pulmonar fibrosante progresiva, hablábamos de que en aquel momento, había un subgrupo de pacientes que tenían una enfermedad progresiva, fibrosante, no FPI, que tenían un comportamiento, este subgrupo, similar al de la fibrosis pulmonar idiopática.
Y en aquel momento muchas veces nos miraban a veces con esta cara un poco rara, como diciendo, pero doctor Engelmayer, Juan, hace años que nos vienen diciendo que la fibrosis pulmonar idiopática es la gran vedette de las enfermedades intersticiales, que es completamente distinta al resto, que tiene no solo un comportamiento biológico, sino funcional, clínico, completamente diferente. Y ahora me vienen a decir que es todo lo mismo. Y no es todo lo mismo, claramente, la fibrosis pulmonar idiopática sigue siendo una enfermedad completamente distinta, pero hay un subgrupo de estos pacientes con enfermedades fibrosantes que tienen un comportamiento muy progresivo y similar a la fibrosis pulmonar idiopática. Explicábamos ya desde aquella época que muchas veces las vías fibróticas permanecen activas en estos pacientes que tienen inicialmente una disregulación autoinmunitaria. Pero que esto de alguna manera lo tratábamos con inmunosupresión, pero las vías fibrosantes permanecían activas y era aquí donde había una base racional para pensar que los fármacos antifibróticos podían tener un efecto. Y decíamos que no es la fibrosis el problema, sino la presencia de la fibrosis progresiva. Bueno, ahora ya tenemos, y esto sí es nuevo, ya tenemos alguna data de calidad proveniente de ensayos clínicos muy bien diseñados, que nos permiten empezar a mostrar que el camino por este lado era racional tomarlo. Y el primer estudio que se publicó, junto con el INVIL, como lo vamos a ver ahora, fue este estudio de pirfenidona, cuyo primer autor es el inglés Toby Maher, en el cual se probó la pirfenidona para enfermedad progresiva inclasificable, fibrosante inclasificable. Fue un estudio con un outcome primario a 6 meses de espirometría domiciliaria, y ahí quizás fue uno de los problemas que tuvo este estudio, porque el paciente medía espirometría, digamos, soplaba todos los días en su casa, y se le medía capacidad vital forzada. Quizás ahora para la pandemia de COVID hubiera sido muy apropiado, pero en aquel momento la espirometría domiciliaria, que ya había sido testeada para seguimiento, cuando se la utilizó como un outcome primario para un ensayo clínico de eficacia, tuvo algunos problemitas operativos, por ejemplo, como pacientes que mejoraban en un solo soplido 30 litros, 35 litros, acá en el grupo de pirfenidona 16 litros. Estos eran claros problemas técnicos, y esos problemas técnicos fueron tan frecuentes en el estudio que hicieron imposible medir el outcome primario. Pero por suerte, el outcome secundario sí era capacidad vital forzada on-site, en los distintos centros, en el Brompton y en los otros centros donde se hizo este estudio, y los pacientes sí iban a tener una medición objetiva hecha por profesionales. Y cuando se analizó el outcome secundario de espirometría on-site y capacidad de difusión de monóxido de carbono on-site, se objetivó que a los 6 meses el efecto de la pirfenidona para patología intersticial inclasificable y progresiva era muy importante en términos de ahorro de deterioro de capacidad vital y de capacidad de difusión de monóxido de carbono. Con lo cual se encontraba lo que ya veníamos encontrando en fibrosis pulmonar idiopática, que había un enlentecimiento de la caída de la capacidad vital forzada y de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Pero ya unos meses antes teníamos los datos del nintedanib para esclerosis sistémica. Un ensayo clínico muy grande, fíjense, con más de 500 pacientes con esclerodermia que fueron randomizados a nintedanib o placebo. Y lo que demostró el nintedanib en los pacientes con esclerodermia es que la caída de la capacidad vital forzada en los pacientes que tomaban nintedanib era de 52 mililitros versus 93 mililitros en los pacientes que tomaban placebo. Había una diferencia de 41 mililitros, exactamente, que era una reducción relativa del 44%. Acá al lado lo que puse son los datos del impulso de la fibrosis pulmonar idiopática, en donde la reducción de riesgo relativa es similar. Lo que pasa es que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tenían en el grupo el placebo una caída muchísimo mayor de más de 200 mililitros. Pero finalmente apareció este estudio tan esperado, donde algunos de nosotros fuimos investigadores, que fue el estudio que evaluó el efecto, la eficacia y la seguridad del nintedanib para enfermedad intersticial pulmonar fibrosante progresiva.
otro estudio muy grande, en este caso con más de 600 pacientes, del Nintedanib versus placebo, para enfermedad intersticial fibrosante progresiva. Ustedes dirán, bueno, ¿qué incluía la enfermedad intersticial fibrosante progresiva? Bueno, más o menos una cuarta parte de los pacientes tenían neumonitis por hipersensibilidad crónica fibrosante, otro cuarto tenía enfermedad del tejido conectivo autoinmune, cerca de otro cuarto tenía neumonitis intersticial inespecífica, fibrosante, y después teníamos pacientes con patología inclasificable y otras, sarcoidosis, toxicidad por fármacos, etc. Los criterios de progresión que utilizaron acá fueron muy similares a los que mencionamos anteriormente en esta conferencia. Y si se fijan, cerca de la mitad ingresaron por el criterio de mayor o igual al 10% en caída de la capacidad vital forzada en 2 años. Y alrededor de un 25% ingresó por caída de capacidad vital forzada entre un 5 y un 10, más empeoramiento de los síntomas respiratorios. Bueno, acá tenemos el outcome primario, el resultado fundamental del estudio, que mostró una reducción del riesgo relativa del 57% a favor de los pacientes que tomaron Nintedanib. Y si se fijan, cuando uno analiza el subgrupo de patentes de UIP o similar a UIP, que había, porque en este estudio había pacientes con diferentes patentes tomográficas, la reducción del riesgo relativo fue de más del 60%, 61% exactamente. Y el grupo placebo tuvo una caída de capacidad vital forzada al año, porque este fue un estudio de 52 semanas, de 200 mililitros. Con lo cual, el primer pensamiento que tuvimos muchos de nosotros cuando vimos estos resultados tan contundentes, es que estos pacientes tienen un comportamiento similar o prácticamente casi idéntico en un año al de la fibrosis pulmonar idiopática, y que el efecto del Nintedanib en estos enfermos es igual, como mínimo, y hasta porcentualmente algo superior, al que tiene Nintedanib en la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Y esto es el efecto en otras fibrosantes, en donde la reducción del riesgo relativo es también del 50%. Entonces acá yo pensé, bueno, vieron que existía justificación para evaluar el efecto de los antifibróticos en esta patología fibrosante no fibrosis idiopática. Ahora un poco se cierra la película y entendemos todos que todo esto tenía bastante sentido. En resumen, y para ya ir terminando y pasar a las preguntas de ustedes, vamos a decir y vamos a dejar los siguientes mensajes. Debemos avanzar, ¿sí?, en la identificación de estas lesiones presintomáticas o subclínicas para llegar antes y poder impactar antes en nuestros pacientes, ¿sí? Solo de esa manera, sumado a la medicación antifibrótica, podremos en un futuro implementar un screening para poder hacer un diagnóstico precoz de nuestros pacientes. Clínicos y radiólogos debemos trabajar en conjunto para detectar enfermedad progresiva. Y como dijimos, no es la fibrosis el problema, sino que es la fibrosis progresiva. Y por suerte ya contamos con medicación antifibrótica efectiva y segura para tratar a estos pacientes, y en un futuro tendremos nuevos fármacos porque ya por suerte hay ensayos clínicos en camino. Bueno, sabemos que ustedes están con una cuarentena muy restrictiva como la nuestra, nos contaba Germán hace un ratito. Fíjense, esta es la avenida, una de las avenidas más importantes de Buenos Aires, la avenida 9 de Julio, con el famoso obelisco en cuarentena. Fíjense que prácticamente acá hay dos ómnibus, pero no hay autos, en un día soleado. Y esto es un tren habitual en Buenos Aires, y fíjense cómo están los trenes ahora. Así están funcionando los trenes en este momento, y el metro acá en Buenos Aires en cuarentena. Les queremos agradecer y estamos atentos para responder vuestras preguntas.
Iniciamos sesión de preguntas. Hay unas preguntas escritas. Buenas noches, perdón. Discúlpeme, no había podido quitar el seguro al micrófono. Perfecto. Primero que todo, pues quiero darles las gracias. Qué charlas tan fenomenales las que nos acabaron de dar. Han hecho una excelente combinación también, déjenme decirlo, mientras Gracias. puedo leer acá las preguntas que han planteado. Dice, el INBUIL, ¿cuáles fueron las características escanográficas del subgrupo de fibrosis no UIP-like? 2. ¿Cómo se determinó la progresión en el TACAR en el estudio INBUIL? ¿Cómo se determinó la progresión en la TACAR en el estudio INBUIL? Yo creo que no sé si el doctor Gasser nos puede ahí. Las imágenes que no comprendían, el UIP-like comprende a lo que sería el grupo parecido a la UIP en sí, y al grupo lo que sería lo que ahora conocemos probable UIP, que no tiene panalización, pero sí tiene mucha fibrosis, mucha reticulación y bronquiectasias por tracción sobre todo. Y en el grupo no UIP, digamos, el no UIP-like había características de neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo. Había zonas con atrapamiento aéreo, había más presencia de virus merilado, podía haber lesiones, creo que habían entrado algunas sarcoidosis con características fibróticas, entonces tienen características tomográficas que son distintas a las probables UIP o a las UIP. Y después la progresión, si no me equivoco, en el inbuild era visual. No sé si usaron el caliper. No me acuerdo. Déjame que te complete, Adrián. Sí, Sí, y solamente se excluían aquellos pacientes con consolidaciones extensas o fibrosis masiva progresiva. El resto entraban todas que estuvieran más del 10%. Pero lo que pregunta acá mi amigo el doctor Carlos Celis, hola Carlos, qué buen recuerdo que tengo, hermoso recuerdo el año pasado cuando fui a la Pontificia Universidad Javeriana. Lo que pregunta el doctor Celis es cómo se determina la progresión, y que es una pregunta muy importante. Eso quedaba a criterio del investigador. La única revisión que se hacía centralizada, que había dos radiólogos, que eran el doctor Simon Walsh y de Baraj, ambos de Londres, ellos evaluaban que la tomografía sea apta para ingresar, que tuviera más del 10% de fibrosis y que, como dijimos recién, no tuviera consolidaciones extensas ni fibrosis masiva progresiva. O sea, que sea un patrón UIP-like o other fibrotic patterns, lo que ellos llaman otros patrones fibróticos. Ahora, no, la documentación de progresión la hacíamos nosotros. Nosotros, cuando Adrián fuimos con la doctora María Otaola, en el grupo, en el centro nuestro, Adrián Gasser y yo fuimos investigadores del INBIL. Ellos no documentaban la progresión tomográfica, ni tampoco la progresión clínica ni funcional. Eso quedaba a cargo y confiaban en los investigadores. Creo que, bueno, esa es una pregunta, ¿no? De Carlos preguntaba cuáles fueron las características escanográficas. Para terminar ese concepto, la progresión era visual, subjetiva. Exactamente. No usábamos ningún tipo de software ni nada. Porque, de hecho, quedaba, claro, lo determinabas vos, Adrián, visualmente. Exacto. Correcto. Quiero darle la palabra al doctor Carlos Matiz, que nos quiere hacer una pregunta. Doctor Matiz, buenas noches. Tengo silenciado el micrófono. Ahí. Ya, doctor. Lo escuchamos, ya doctor. ¿Ya? Sí. Bueno, buenas noches, los felicito por la charla porque tratan de resolver un problema que tenemos todos, pero yo tengo muchas más dudas. A ver, Todos tenemos dudas. Si me la pueden ayudar a resolver. Sabemos que el patrón de fibrosis pulmonar idiopática, el de neumonía intersticial usual,
probablemente es el patrón más progresivo que podemos compartir en las demás entidades. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuándo determinar? Ya sabemos que el patrón de fibrosis pulmonar idiopática es el más progresivo, que pueden converger con las diferentes patologías. Pero, por ejemplo, dos patrones que fue en el estudio INVILD y los que vemos que progresan rápidamente, como es el patrón de neumonía intersticial no específica. ¿Cuándo definir que está fibrosando más el pulmón en el TAC, el patrón de neumonía intersticial no específica? El otro, el de neumonitis de hipersensibilidad, que se relaciona con el de, en el estudio INVILD también como una de las patologías más fibrosantes. Y cuándo definir en ese momento el tratamiento, o sea, la correlación no solo funcional, clínica, tomográfica, pero esos dos patrones de neumonía intersticial no específica y neumonitis por hipersensibilidad que va avanzando. ¿Cuándo definir, uno, la progresión tomográfica? Dos, ¿cuándo definir el tratamiento? ¿Cuándo vamos a definir en ese tipo de patrón, incluyendo la neumonía intersticial no específica, las entidades del tejido conectivo, especialmente esclerodermia? ¿Sí? ¿Cuándo vamos a definir eso? Y la tercera pregunta es si podemos concluir con todo esto que las fisiopatologías pueden converger en algún momento para iniciar antifibrótico. Entonces son tres cuestionamientos que tengo en la cabeza que me ponen a pensar mucho. Muy bien. Si querés, Adrián, primero contesto yo la parte clínica y te doy pie a vos para lo radiológico. Claro. Querido doctor Carlos Matiz, ¿cómo anda usted? Bien, bien, gracias. Muy amable. Preguntas difíciles, con dudas que compartimos. Yo le voy a dar mi opinión. Estos pacientes reciben en su gran mayoría siempre primero tratamiento inmunosupresor. Los ejemplos que diste, Carlos, enfermedades del tejido conectivo, ni que hablar la esclerodermia sobre todo, los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad. ¿Y cómo definimos progresión? Bueno, yo no me detuve mucho en honor al tiempo, pero son los tres pilares que son la progresión de los síntomas, el deterioro clínico, la progresión de la insuficiencia respiratoria, esa es la parte clínica fundamentalmente, la progresión de la función pulmonar, capacidad vital forzada, lo vimos, la caída de más del igual o mayor al 10% en 2 años, o entre un 5 y un 10, acompañado de los síntomas. Y la progresión de las imágenes, que generalmente debe ir acompañada o de la progresión de los síntomas o de la progresión de la función pulmonar. Eso son los criterios y uno lo va viendo al lado del paciente. Adrián, no sé si vos la parte de la función de la tomografía querés marcarla, detallarla. Sí. Digamos, básicamente tenemos dos escenarios. Uno puede tener el paciente que vira de una patología tipo, digamos, NSIP o una neumonía intersticial inespecífica o una neumonitis por hipersensibilidad, todavía de rasgos mayormente inflamatorios, con mucho vidrio esmerilado, ¿sí? Mucho vidrio esmerilado y poca reticulación, puede encontrarla en el momento que vira y se desencadena el mecanismo fibrótico y empieza a aparecer la reticulación. O sea, en mi experiencia, en la línea de tiempo del pasaje de estas enfermedades es vidrio esmerilado, donde hay mucha inflamación prolongada mucho tiempo, en algún momento se dispara la cascada fibrótica y empieza a aparecer la reticulación. Tras la reticulación va a aparecer la bronquiectasia por tracción y atrás de ello, en un tiempo lejano o cercano, depende de la patología, y hay genética y otras cosas, porque hay muchas, fíjense, sobre todo en la NSIP, hace mucha más bronquiectasias por tracción que paralización al principio. Entonces, eso es lo que uno está atento como radiólogo. Si donde antes había vidrio esmerilado, ahora hay reticulación, o donde había reticulación, ahora hay bronquiectasias por tracción, ahí estamos viendo progresión. Y ni que hablar si empezamos a ver quistes subpleurales donde no había.
No sé si más o menos contesto la pregunta. Y similarmente pasa con la neumonitis por hipersensibilidad, solo que está en otro lado. Arranca por ahí más en el medio y adelante, o arriba, en la neumonitis por hipersensibilidad, y la neumonía intersticial inespecífica va a empezar por las bases. La última pregunta, qué pena. Lo de la fisiopatología, sabiendo que son entidades diferentes, enfermedades del tejido conectivo, con un componente de neumonía intersticial no específica, la neumonitis de hipersensibilidad y la fibrosis pulmonar idiopática, ¿ustedes creen que convergen en algún momento para dar el antifibrótico? ¿Estamos autorizados para decir que convergen y ahí es el momento de dar el antifibrótico, o creen que debemos tratar individualmente o faltan estudios para poder definir esto? Muy buena pregunta, Carlos, esa. Yo mostré un diapositivo en donde las vías de alguna manera inflamatorias y las vías fibrogénicas van por caminos casi paralelos, pero convergen finalmente en un proceso fibrosante, que puede tener algún grado de inflamación. Y es posible que a muchos de estos pacientes los tratemos con la combinación. Ahora, me parece que con la evidencia actual, si tenemos pacientes con fibrosis que vienen progresando a pesar del tratamiento inmunosupresor, no hay que demorar, en mi opinión, la indicación de antifibróticos con la evidencia actual. Porque si no, llegamos tarde. De todos modos, creo que tu pregunta es una pregunta muy válida. Hay lesiones histológicas de fibrosis muchas veces precozmente en la neumonitis por hipersensibilidad y en la neumonitis intersticial no específica, fibrosante. Hay lesiones inflamatorias y lesiones fibrosantes en la histología, con lo cual, asumado a los contundentes ensayos clínicos que tenemos ahora, estamos avalados para, si hay progresión intratratamiento inmunosupresor, darle el antifibrótico y no demorarlo. Perfecto. Otra de las preguntas para los ponentes es, ¿cómo se traduce en términos de mejoría de disnea, mortalidad, calidad de vida, la disminución de la caída de la capacidad vital forzada en enfermedades fibrosantes progresivas? Bueno, muy buena pregunta. Tampoco lo mostré en honor al tiempo. Sabemos que en los ensayos clínicos de fibrosis pulmonar idiopática, esta importante reducción en la caída de la capacidad vital no se venía traduciendo en mejorías de la calidad de vida. Y acá ocurrió lo mismo, no hubo mejorías en el score de St. George. Eso puede verse a dos motivos, decíamos siempre cuando nos preguntaban el tema de la calidad de vida. ¿Por qué los antifibróticos no mejoraban la calidad de vida en los ensayos clínicos? Puede ser que las herramientas que tenemos para detectar esos cambios en un año no sean lo suficientemente sensibles como para poder captar cambios en calidad de vida, o puede ser que verdaderamente los antifibróticos no mejoren la calidad de vida. Bueno, si bien persiste esa duda, ahora sabemos, y esto todavía la gente de Beringer no lo ha mostrado, con lo cual voy a ser muy cuidadoso, pero como yo fui investigador del INVIL, sé que se usaron cinco cuestionarios distintos de calidad de vida. No fue solo St. George. Y algunos de esos cuestionarios de calidad de vida que miden el impacto con distintas herramientas más variadas, al parecer puede haber mostrado alguna diferencia, pero, repito, no voy a esperar que eso se publique, estamos todos esperando que eso se publique para verlo bien. Hasta ahora, con lo publicado, no hay cambios en términos de calidad de vida. Creo que preguntaba, además de la calidad de vida, bueno, la disnea, ¿no? La disnea. Sí, es uno de los elementos para evaluar calidad de vida, así que está dentro de los cuestionarios generalmente la disnea. No se evalúa de manera separada. Nos preguntan, ¿cree que deberíamos reducir el tiempo de progresión de 24 meses de la definición de crónicas progresivas? A muchas enfermedades fibróticas le queda mucho más lento el tiempo. A mí me parece que está bien 24 meses. Ponerlo en un año me parece que uno dejaría afuera, uno perdería mucha sensibilidad porque hay pacientes que progresan en términos de 2 años
y ponerlo en 3 años me parece como demasiado. Ya sabemos que este subgrupo de pacientes tiene una caída de la capacidad vital forzada en el grupo placebo, o sea, los que no toman antifibrótico les cae 200 mililitros en un año. Son pacientes que verdaderamente progresan y progresan a una tasa acelerada. A mí me parece adecuado el término de 24 meses. Y en cuanto a lo radiológico, el tiempo de observación que me permite a mí ser más confiable a la hora de decir si progresa es de 2 años. Por lo general, una de las prácticas que recomiendo es, al igual que con los nódulos, ¿no? Uno tratar de encontrar el primer estudio que tiene sobre ese paciente y comparar con el último. Entonces ahí va a ver si hubo progresión franca, ¿no? Si uno compara con el inmediatamente anterior, muchas veces le es muy difícil encontrar esa mínima progresión. Lo que pasa es que viene aumentando muy poquito durante mucho tiempo, que uno se da cuenta si compara la primera con la última, pero entre las mismas a veces no. Entonces esa es una buena práctica, comparar la primera con la última, o sea, con la más vieja que uno disponga. Entre las preguntas también hacen que, ¿cómo les ha ido a ustedes en su experiencia con el SARS-CoV-2 entre uno de los diferentes factores etiológicos de la fibrosis pulmonar en este momento? Bueno, por suerte hemos tenido en Argentina muy poco impacto del COVID-19 sobre nuestros pacientes con fibrosis pulmonar. Hace un par de semanas atrás tuvimos el gusto de hacer una entrevista con la doctora Ivette Buendía, y ella nos contaba que, por suerte también, en México, los pacientes con enfermedad intersticial no se habían visto hasta ahora impactados por la pandemia del COVID-19. Pasaron un par de semanas ya y en México sé que la enfermedad por coronavirus ha seguido progresando. No sé si eso habrá cambiado o no. Hablábamos justamente con Ivette, y yo, digamos, pensamos lo mismo en Argentina, que nuestros pacientes se están cuidando mucho, son una subpoblación de especial riesgo, se están quedando en casa, además son gente, en general, no todos por supuesto, hay muchos pacientes jóvenes, mujeres jóvenes con enfermedades del tejido conectivo, pero la gran mayoría tiene más de 60 años, y se están cuidando, están quedándose en la casa, están manteniendo distanciamiento, están usando todas las medidas de higiene. Pero lo otro que pregunta acá el doctor, y que sí es muy interesante, es pensar a aquellos pacientes que tienen COVID-19 sin tener enfermedad pulmonar previa, que tienen COVID-19 grave, con distrés respiratorio, y sabemos que muchas infecciones virales y también los coronavirus, sabemos por datos del MERS y del SARS, que algunos de estos pacientes quedan con secuelas en el pulmón y con secuelas fibróticas en el pulmón. Lo que no sabemos es qué porcentaje puede quedar con enfermedad pulmonar fibrosante progresiva, que sería el subgrupo que más nos interesa, porque si quedan con una secuela estable, con cicatrices estables en el pulmón, no sería tan preocupante. El tema es cuántos van a ser progresivos. Creo que es la gran pregunta ahora, y creo que hay ya algunos estudios en Europa, seguro la doctora María Molina comentaba el otro día que ellos en Barcelona están empezando a estudiar, que tuvieron muchos pacientes con COVID. Nosotros la verdad es que por suerte no estamos teniendo muchos. Están empezando a estudiar este tema, ¿no? Las secuelas fibrosas del COVID. Muy bien. Otra de las preguntas, para el caso de los pacientes con trasplante unilateral por patología fibrosante, en caso de documentar patología fibrosante progresiva en el pulmón nativo, ¿hay alguna sugerencia del tratamiento? No tengo experiencia y no ha sido, hasta donde yo sé, no ha sido aprobada la medicación antifibrótica en ese tipo de pacientes. Sí he leído algún tiempo atrás sobre el uso de perfenidona para rechazo en trasplante y demás, pero no específicamente para lo que plantea el doctor. No conozco realmente. Muy bien. Listo. Yo tengo una pregunta para el doctor Gasser. Sí. ¿Qué opina él del TAC de baja dosis para el seguimiento de la enfermedad intersticial?
No, por lo pronto yo me guío bastante por las guías de FPI y no está recomendado la TAC de baja dosis tal como suena para cáncer de pulmón, porque nos disminuye bastante la calidad de la imagen para analizar finamente, justamente, sobre todo, vidrio esmerilado y reticulación. Y sobre todo, poder observar la progresión. Yo estimulo para estos pacientes dosis normales. Lo que tienen que saber que hoy en día la mayoría de los tomógrafos multislice de últimas generaciones que están hoy disponibles, que la tienen en casi todos los centros, son en realidad tomografías de menor dosis a las que siempre estábamos acostumbrados a hablar. La tomografía que nosotros estábamos acostumbrados a hablar de nódulo pulmonar solitario irradiaba alrededor de 7 milisieverts, y hoy una tomografía base estándar a la que le hacemos a cualquier paciente con enfermedad intersticial, por modulación automática de dosis, por varias técnicas de reducción de que podemos bajar la dosis de radiación, nos estamos irradiando la mitad, 3,5, 3, 2,5 milisieverts según la superficie corporal. No llega a ser estrictamente una baja dosis, que es por el milisievert, que es para el screening de cáncer de pulmón, pero esas dosis, esas tomografías de baja dosis están dirigidas a buscar y controlar nódulos, no el intersticio y el vidrio esmerilado, y sobre todo la progresión. Entonces, por ese lado no la recomiendo. Y por el otro lado, sobre todo en la investigación, cuando no tenemos diagnóstico y hay que documentar progresión o hay que ver detalles finos, y sobre todo en pacientes mayores a 65, 70, 80 años, con enfermedades que uno ve que son fibrosantes, con mucha bronquiectasia por tracción, creo que la dosis deja de ser digamos, un elemento de preocupación, porque lo que está pasando a ese paciente es una enfermedad potencialmente grave, que tiene bastante mortalidad. Entonces, realmente va a ser difícil que le hagamos daño suficiente con la tomografía, por las dosis que estamos manejando. Entonces, sobre todo, lo que sí tenemos que tener cuidado con las dosis y no sobreutilizar la tomografía es en pacientes jóvenes con enfermedades del tejido conectivo, como son las pacientes con esclerosis sistémica, artritis reumatoide, y sobre todo si son mujeres, ¿no?, que tienen mayor impacto por las mamas y todo. Germán, Sí, señor. quería, porque la doctora Emily Rincón Álvarez me preguntaba sobre el tema de los 24 meses. Y por ahí no sé si le entendí, no sé si Emily, no sé si se le puede abrir el micrófono, si Emily quiere, porque Claro. lo que me dice Emily es, claro, es interesante la pregunta, no sé si se la respondí con lo que le dije. Si es que 24 meses pueden entrar muchas enfermedades que caen más lento. Emily, Sí, ¿estás? ¿Cómo andás, Emily? bien, ¿y tú? Muchas gracias No, por esta súper charla. gracias a ustedes. Eh, la preguntaba específicamente a que, como bien decía el doctor Matiz, cada uno tiene una diferencia fisiopatológica. Muchos pacientes de la escleroderma caen en 10 años, muchos pacientes de artritis reumatoide, más que todos los pacientes adultos mayores, tienden a tener una peor función pulmonar, los pacientes de Sjögren. Entonces, a lo que me refería tal vez con la pregunta es, no sé si 24 meses aplique para todas las crónicas fibrosantes. Obviamente estamos tratando de agruparlas para tenerlas en cuenta, hacer seguimiento y poner un tratamiento. Pero muchas veces la función del pulmón no cae en ese tiempo, o cae mucho más rápido o cae mucho más lento. Entonces no sé si ese tiempo sea el adecuado. Ahora te entendí mejor, Emily. Sí, estoy de acuerdo con vos. Tenemos que poner un corte. Yo lo aclaré. Cuando uno busca, no hay un consenso internacional. Se han tomado un poco este corte de 24 meses por los ensayos clínicos, fundamentalmente de ANIC. Ahora, Exactamente, lo mismo usamos nosotros para las imágenes, no tenemos lineamientos. claro, ahora, como bien decís vos, Emily, hay pacientes que caen más rápido y otros que caen más lento.
Eso no quiere decir que si una artritis reumatoidea a lo mejor recién a los 3 años ha caído el 10%, sumado a los elementos de la clínica y de la tomografía, bueno, uno podrá indicarlo a los 3 años. Uno lo va viendo al lado del paciente a eso. Pero sí, me parece un concepto re importante el que marcas vos. Y lo otro, no, bueno, acá Juli, ¿cómo anda Juli? También me había preguntado lo del trasplante unilateral, que eso creo que eso ya el pulmón nativo, ¿no? Eso ya lo El respondí. doctor Maximiliano quiere hacer una pregunta por el micrófono. Siga, doctor. Sí, ¿sigo yo o... Doctor Maximiliano, tiene el micrófono. Por favor, ya lo estoy activando. Ahí lo escuchamos. Bueno, mientras le podemos abrir el micrófono al doctor, acá nos hace una pregunta, que si hay estudios que comparen resultados entre pirferiona versus nintedanib de enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. No los hay, y yo creo que no los va a haber por un tiempo al menos. En algún momento posiblemente los haya, pero no están planificados en este momento, y no los hay. Lo que sí, un poco para ver, como nos gusta decir acá, el vaso medio lleno, pasamos de no tener ninguna evidencia hasta hace poquito tiempo, y ahora sabemos que el nintedanib es eficaz y seguro en esclerodermia, es eficaz y seguro en las fibrosantes progresivas como grupo, tiene un efecto similar al que tiene la fibrosis pulmonar idiopática, o sea, un efecto importante. Y con la pirfenidona tenemos este estudio clínico publicado recientemente de Tobey Mayer, que tuvo un error conceptual de poner la espirometría en domicilio como outcome primario. Pero el outcome secundario fue muy positivo. Habrá que ver qué pasa, porque claro, el outcome primario fue negativo, entonces hay que convencer a las agencias reguladoras de medicamentos de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, etcétera, de que con un estudio que es negativo el outcome primario se apruebe la indicación. Pero hay otros estudios que vienen con pirfenidona, de todos modos, y bueno, vamos a estar atentos a los resultados. Ok. Pudimos mejorar a comunicarnos con el doctor Maximiliano. Doctor Maximiliano, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, Maximiliano. La pregunta mía va en este sentido. La fibrosis pulmonar es el común denominador, podríamos decirlo así, de todas estas patologías, pero probablemente todas comienzan por un proceso proliferativo celular que luego pasa a una inflamación y luego pasa a una fibrosis pulmonar, más o menos en ese orden. Entonces, dependiendo de los mecanismos de inflamación o de los diríamos, mecanismos biomoleculares implicados en cada una de ellas, ¿creen ustedes que sería importante o es importante saber o estudiar más profundamente los mecanismos de la inflamación para poder concluir de que por eso los tratamientos antifibrosantes y antiinflamatorios, algunos responden mejor o peor en cada una de las situaciones? Sí. Bueno, doctor, digamos, es muy interesante. Estas enfermedades se han tratado históricamente con medicamentos antiinflamatorios. Aún la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, hasta el año 2011, todos nosotros la tratábamos con una combinación de corticoides y acetioprina, y la famosa triple mortal, la de acetropina y N-acetilcisteína. Aún sabiendo que no servía para mucho, hasta que después salió publicado el estudio Panther, y vimos que en realidad en la fibrosis pulmonar idiopática no solo no servían, sino que eran perjudiciales y que estábamos matando a nuestros pacientes. Recuerdo, yo estaba en un congreso americano, y cuando vi los resultados del estudio Panther salí a llamar por teléfono a mi paciente para que bajen los corticoides, porque tampoco lo podían dejar un día para el otro. Ahora, claro, como bien dice usted, si yo tengo un paciente con un síndrome antisintetasa
y en la tomografía, Adrián me dice, esto es NSP con neumonía organizada, y le voy a dar corticoides. Si yo tengo una neumonitis por hipersensibilidad con un componente inflamatorio importante, le voy a tratar siempre, además de remover el antígeno, la voy a tratar siempre con una prueba de esteroides primero y con algún ahorrador de esteroides. La esclerodermia, en mi opinión, toda la enfermedad intersticial por esclerodermia como primera línea terapéutica siguen estando los inmunomoduladores, el mofetil, micofenolato, la ciclofosfamida. O sea, los antiinflamatorios siguen teniendo un rol fundamental para tratar estas enfermedades. Pero bueno, teníamos el gran problema de que un subgrupo importante de estas no respondían y progresaban y se morían con un curso clínico parecido al de la fibrosis pulmonar hepática. Ese subgrupo, que no son todas, porque, repito, muchas se van a seguir beneficiando del tratamiento antiinflamatorio y modulador, ese subgrupo ahora tenemos con qué tratarlas. Y en buena hora tenemos con qué tratarlas. Bueno. No quiero seguir abusando más de su tiempo. No, no hay doctora. problema. No sé el doctor Gasser. Yo estoy... Está si todo hay alguna controlado. pregunta más, con todo gusto. Está todo bajo control tomográfico. Solo vamos a dar una última pregunta y finalizaremos el evento, si les parece. Acá nos piden que nos hablen de FUNEC. FUNEF. Ujú. Muy bien. Bueno, Adrián, ¿querés vos? Primero vos y después yo. Dale. Bueno, FUNEF nació como una fundación para el estudio de las enfermedades fibrosantes del pulmón, que es digamos, un placer, un orgullo pertenecer y haberlo fundado acá con tres colegas y amigos, que es el doctor Engelmayer, María Otaola y Silvia Quadrelli, y pretende ser una fundación que nuclea todas las patas para el estudio de las enfermedades fibrosantes, para la ayuda a colegas y pacientes que padecen estas enfermedades, promoviendo actividades académicas, educativas, sea para médicos o para pacientes, y tener la tercer pata en todo este proceso, que es la investigación, para que podamos ir aprendiendo y mejorando, entendiendo estas enfermedades para mejorar más adelante nuestro rendimiento como tal. Así que tenemos contenidos educativos, contenidos de atención, digamos, o de ayuda a colegas o a pacientes, y contenidos en investigación. No sé si... No tengo más nada que agregar, Adrián. Completísimo lo tuyo. Lo que sí quiero, y si hay otra pregunta, con todo gusto, no es que quiero cerrar, pero les quiero agradecer porque realmente, y sé que Adrián tuvo la misma experiencia que yo, cuando he ido a Colombia me han tratado con un cariño y un respeto increíbles, le hemos pasado muy, muy, muy bien. No sé si está Lorena Webb, la doctora Lorena Webb por ahí también, mandarle un beso, Juan José. Bueno, los colegas de la Javeriana, los colegas de la Fundación Santa Fe y amigos. La verdad que tengo un recuerdo hermoso y siempre vamos a estar acá disponibles y con gusto para compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta más también. Exacto. Una de las cosas que pueden hacer, si les interesa, bueno, está la página en internet de FUNEF y el canal de YouTube y la página de Facebook. Cada tanto ahora, en tiempos de cuarentena, hacemos algunas entrevistas de cuarentena con algún médico del exterior, tratamos de que sea, y charlamos un poquito sobre enfermedades intersticiales y COVID para los que les interese. El sábado que viene creo que hablamos, ¿no? Con una doctora de Italia, Juan. Con la doctora Sara Tomasetti, sí, que es una de las neumonólogas italianas que hace criobiopsia, junto con el doctor Benigno Poletti. Están en universidades distintas, pero son un grupo de estudio y tienen muchas publicaciones con el doctor Benigno Poletti.
y la hemos convocado para que nos hable de criobiopsia y nos hable sobre todo también de COVID en Italia, que ellos tuvieron una situación dramática, como ustedes saben. Es decir, Así hacemos que, la entrevista en vivo, es igual después por las redes sociales la vamos a difundir. Es a las 5 de Argentina de la tarde, o sea, este sábado a las 3 de la tarde de Colombia sería, Adrián, ¿no? exactamente. Y lo pueden ver en vivo por el canal de YouTube de FUNEF. Tranquilo. Sin embargo, yo también me he comprometido, pues, con si alguien tiene alguna otra duda o alguna pregunta, hacérselas llegar a ustedes Claro. por email para alguna pregunta, alguna duda, alguna Tienen ampliación nuestros del tema. emails, nos mandan los emails y los respondemos. Creo que Si acá no lo sé, lo averiguaré. quedó una pregunta acá, creo, ¿eh? Si hay estudio, comparen, no. Había una pregunta porque acá... Acá, según lo expresado por usted, es un doctor que tiene un número de teléfono, no sé, pero según lo expresado por ustedes, ¿existe opción para la biopsia pulmonar y cuándo estaría indicada? Bueno, Adrián, pregunta fundamental. Lo mostré dentro del algoritmo diagnóstico. Si luego de el meeting multidisciplinario entre los neumonólogos, los radiólogos, los reumatólogos, los médicos del trabajo, etcétera, hay una duda diagnóstica digamos, el paciente tiene un patrón de el tomográfico para diagnóstico indeterminado y no queda claro, y el radiólogo tiene dudas y no hay nada del tejido conectivo, no hay nada autoinmune, no hay nada de exposición ambiental, no hay fármacos que lo justifiquen. En ese caso recurrimos a la biopsia quirúrgica, doctor, sí. Hay lugar y me parece que esta pregunta nos da pie para dejar un mensaje final. Adrián puso ese slide tan lindo que él tiene, provocativo, en donde el superhéroe se saca la camiseta adiós diagnóstico. Pero, no, claro, el diagnóstico no es que ahora es todo fibrosante progresivo y el que no le va bien con el antiinflamatorio le damos el antifibrótico, no. Sigue siendo fundamental saber qué diagnóstico tiene el paciente y si hay que recurrir a la biopsia quirúrgica, recurrimos a la biopsia quirúrgica como hemos hecho toda la vida. Me parece una pregunta muy importante. Sí. Digamos, los tratamientos principales siguen siendo los que conocemos para cada enfermedad. Hoy tienen un nuevo rol los antifibróticos cuando se transforman en progresivas y ya el tratamiento habitual perdió efectividad. Sería así el mensaje, Juan. Sí, y le quiero agradecer gracias al doctor Raúl Alberto también por el comentario. Estamos atentos a que después nos manden las preguntas por correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, donde quieran, y seguimos conversando con ustedes por esa vía. Bueno, pues doctores, pues, nuevamente muchas gracias. Muy amables, fue todo un placer. Fueron excelentes conferencias. Son muy buen dúo haciendo esas conferencias. Venimos practicando hace tiempo. Y pues no me queda más sino agradecerles nuevamente por asistir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto haber estado acá con ustedes. Un abrazo enorme. Muchas gracias. A disposición. Gracias. A disposición. Chao. Hasta luego, hasta luego. Chao, Germán. Gracias, Germán. Chao, muchas gracias. Hasta luego, Juan Ignacio. Gracias por la invitación. Hasta luego, Adrián. Y gracias a Camilo por el apoyo técnico. También, gracias a Camilo. Y a Alexandra. Sí. Con gusto, doctores, que tengan una feliz noche. Gracias. Igualmente. Chao. Cuídense.